congénita y finalmente menos frecuente tumoral, ¿ya? Entonces, la virtud de la semiología ortopédica radica que es la parte inicial y la que nos compete a nosotros, docentes, formadores, educadores, para que ustedes integren, internalicen, ¿sí? Y tengan un criterio eminentemente clínico, primordialmente, para poder abordar patologías frecuentes y para poder identificar lo más relevante, ¿no? Las emergencias traumatológicas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿se ve pantalla? ¿Sí? Yes. Entonces, Sí. los objetivos son valorar a la semiología ortopédica como un pilar o como una base clave en el diagnóstico, ¿sí? Revisar la funcionalidad de las principales articulaciones, ¿sí? Y practicar las maniobras comunes en ortopedia, vale decir, las pruebas clínicas, ¿sí? Para identificar alguna patología. ¿Sí? Entonces, la historia clínica ortopédica no es ajena a la historia clínica médica universal. Solo para precisar los pasos secuenciales, ¿no? La anamnesis y el examen físico son los componentes de la semiología ortopédica, ¿ya? Y básicamente estos elementos requieren competencias. Por ejemplo, el hacer una anamnesis correcta en un paciente o interrogatorio implica conocer, tener competencias teóricas, ¿sí? O cognitivas, ¿no? Y donde vamos a obtener una información subjetiva de la enfermedad y donde desde luego ya nos permite formular el problema. El problema vale ser el motivo de consulta, la molestia principal, ¿sí? Para luego pasar al examen físico, ¿sí? Que también requiere competencias cognitivas y psicomotrices, ¿no? Al hacer un abordaje de un examen físico, ¿sí? Paso a paso. Entonces, en el examen físico nosotros vamos a tener información objetiva, ¿sí? Que nos va a permitir correlacionar la anamnesis de la parte subjetiva, que requiere competencias cognitivas y actitudinales, porque tenemos que tener una empatía con el paciente para luego pasar al examen físico, que requiere competencias cognitivas y psicomotrices, ¿ya? Secuencialmente, pasamos a la impresión diagnóstica, que es nuestra hipótesis, nuestra sospecha, nuestro augurio sobre la enfermedad, ¿ya? Y luego que planteamos la hipótesis o la sospecha, nosotros vamos a solicitar los exámenes complementarios, o exámenes auxiliares, o de ayuda diagnóstica, ¿no? Miren, que esto nos permite contrastar y comprobar nuestra hipótesis, ¿sí? Para establecer un diagnóstico. Ustedes ya tienen que, en cada caso clínico, en cada problema de salud que veamos en el capítulo, tienen que establecer una clasificación de cada patología. Por ejemplo, en términos genéricos, si hablamos nosotros de fracturas, podemos clasificarlo según una entidad que se llama la Asociación de Osteosíntesis, ¿no? Es una clasificación alfanumérica de los huesos y sus fracturas, ¿sí? Si hablamos nosotros, por ejemplo, de lesiones de miembro superior, llevamos de húmero proximal en NIR. Por ejemplo, NIR es un autor, el que lo clasifica. Si hablamos de muñeca, tenemos varios autores, ¿no? Aparte de la O, tenemos Friedman, tenemos Jess Jupiter, Fernández, entre otros, por ejemplo. Miren. Si hablamos de cadera, hablamos, por ejemplo, nosotros de la clasificación de Tronzo, de Evans, de Garden, ¿sí? Entre otros. Si hablamos de fémur, hablamos de la clasificación de Winkis, ¿sí? Si hablamos de rodilla, platillo tibial, la clasificación de Schasker, ¿sí? Si hablamos nosotros de tobillo y pie, de Weber, por ejemplo, o Lausch-Hansen, entre otros. La idea es que ustedes sepan que cada segmento anatómico tiene una clasificación validada en cuanto a su diagnóstico, ¿sí? Y que ya teniendo el diagnóstico nosotros podemos identificar, miren, dar mención al tratamiento, a la resolución. Y esto involucra, nosotros estamos en la moda, y el modo ahorita de medicina basada en evidencias, que implica emplear el juicio crítico más eficiente en la toma de decisiones, ¿no?
Entonces, cuando ustedes fundamenten sus casos clínicos, su opinión documentada, tienen que adjuntar evidencias importantes, relevantes al caso, ¿ya? Entonces, tienen que autoexigirse ahí. En otras palabras, por ejemplo, no es válido que ustedes me pongan una referencia bibliográfica del Google inmediato, ¿no? Llámese, por ejemplo, Rincón del Vago, ¿sí? O Yahoo Respuestas, ¿no? Entonces, necesitamos artículos de evidencia. Para eso están los journals, Journal Bone and Jones Surgery, americano, británico, entre otras, ¿ya? Luego, establecemos nosotros la evolución. Miren, la evolución quiere decir cómo es la secuencia dinámica de la solución de este problema de salud, ¿sí? Y para ello nosotros empleamos scores cualitativos y cuantitativos internacionalmente validados. Por ejemplo, si hablamos de hombro, o miembro superior, o hombro, ¿sí? Codo, muñeca, el score del DASH, que es el score de discapacidad del hombro, brazo y la mano, por ejemplo, entre otros varios que hay en miembro superior. Si hablamos de cadera o fémur proximal, hablamos del hip score, ¿sí? El score de Merlet-Daubigné, por ejemplo, ¿sí? Y si hablamos nosotros, por ejemplo, de rodilla, el knee score, el score de Lichon, entre otros. Si hablamos de tobillo, el score de la OFAS, que es el American Orthopedic Foot and Ankle Score, entre otros. Mira, estoy hablando de los más simples, los más usados. Por ejemplo, para ver la evolución de un trauma ortopédico importante en miembros inferiores, en una fractura severa, ¿sí? Llámese expuesta, de tercer grado C de Gustilo, por ejemplo, y nosotros queremos cuantificar el daño para darle un número y un estadiaje, ¿sí? Y ver la posibilidad de salvataje o amputación del miembro. Por ejemplo, el score del MES, ¿no? Del inglés Manglet Extremity Severity Score. Miren, y así, la idea es que ustedes tienen que validarlo. Por ejemplo, en la evolución radiológica que ustedes tienen que poner en sus pacientes cuando veamos casos de fracturas, ¿sí? La evolución del K8 lo pueden ver según los criterios de Montoya, que es un autor, miren, que valora la evolución del K8. Y así, en general, ¿sí? Y considerar, miren, que toda esta secuencia lógica de sucesos tiene un pronóstico, quiere decir un resultado final, y que esto tiene una repercusión médico-legal. Esto es importante, ya que si nosotros hacemos un adecuado, ¿sí? Abordaje clínico, que es anamnesis, examen físico, y seguimos una secuencia correcta de pasos, metódicamente y científicamente establecidos, nosotros podemos ver que de esa patología el pronóstico es bueno, regular o malo. Y evidentemente puede modificarse y podemos responsabilizarnos, sobre todo cuando hemos hecho un error sistemático en el abordaje clínico. Desde ahí parten los errores de la base, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, muy bien. Muy bien. Porque esta es la parte introductoria, esta es la calistenia nomás. Ahí vamos a entrar a cuestiones específicas, ¿ya? Seguimos. Entonces, miren, nosotros tenemos que considerar la anamnesis y el examen físico. Sí, la anamnesis y el examen físico, ¿ya? Dentro de la anamnesis, recapitulamos, tenemos nosotros que tener habilidades actitudinales y cognoscitivas, ¿sí? Y dentro de la anamnesis, miren, empezamos por indagar quién es el paciente, o sea, el perfil. Edad, sexo, ocupación, grado de instrucción, procedencia, religión, etcétera. Miren, esto es muy importante porque vale decir, nos permite conocer al individuo en el cual vamos a darle los servicios de salud, ¿sí? Puede ser un paciente asequible, poco asequible o no asequible. Tanto así que algunos alumnos me decían, doctor, ¿me puede cambiar de paciente? No colabora, el señor está fastidiado, la familia está incómodo. Miren, entonces, obviamente, algunos pacientes son desafiantes en el sentido de que hay que saberlos abordar, ¿no? Para ganando la confianza, ¿no? Y otros son más asequibles, ¿no? Pero el perfil es importante porque recordar que en la parte médica estamos dando servicios de salud
y hay que identificar el perfil del paciente, ¿no? Entonces, después vamos a indagar en la molestia principal o la formulación del problema, es el qué le molesta, qué le trae, ¿no? De qué acusa, ¿no? Es el síntoma principal y que básicamente en traumatología de la unidad común se llama dolor e impotencia funcional, en cualquier segmento, ¿sí? Luego hay que indagar el cuándo, el tiempo de enfermedad, para saber si la enfermedad es aguda, subaguda o crónica. Y aquí es importante recordar, las enfermedades en general son dinámicas, sobre todo las musculoesqueléticas. Nosotros no puede ser que hayamos hospitalizado a un paciente para operarlo por una fractura de cadera, ¿sí? Hoy, y bueno, lo operamos por diversas razones, se difiere, se posterga, ¿sí? Su estancia se prolonga, ¿sí? Y operamos a los 21 días. Ya cambia dinámicamente, ya no es una fractura aguda, sino es subaguda. Y si operamos a los 2 meses, es una fractura inveterada o crónica. Entonces, en esto es sumamente importante el tiempo de enfermedad, tanto para patologías que son emergencias traumatológicas que no te esperan, que tienes que resolverlo pronto, ¿sí? O las urgencias traumatológicas, ¿sí? Las demás, por ejemplo, nosotros podemos manejarlo por consultorio externo, ¿ya? Pero el tiempo de enfermedad es muy valioso en la toma de decisiones, sobre todo cuando hablamos de emergencias traumatológicas. Y bueno, las comorbilidades son inherentes a cada paciente, ¿no? Hay que identificarlos, hay que precisarlos. Por ejemplo, el índice de masa corporal elevado, ¿no? Está descrito, definido, validado hasta la saciedad, que un índice de masa corporal elevado predispone a una evolución, digamos, no tan favorable, o se hace torpe, ¿no? Sobre todo en el aspecto quirúrgico, ¿no? Las heridas demoran en cicatrizar, o el paciente sangra más, o el abordaje se hace más dificultoso en cuanto a la manipulación de tejidos o la masa magra que puede tener el paciente, ¿no? Y en patologías, por ejemplo, degenerativas, el índice de masa corporal elevado es un factor que condiciona la degeneración articular. Entonces está la saciedad, que es un factor de riesgo, ¿ya? Y en cuanto a otros factores de riesgo que intervienen en la curación y cicatrización de los tejidos blandos y duros, o sea, llámese partes blandas y hueso, la diabetes mellitus, ¿no? Por ejemplo, proporcionalmente un paciente con diabetes mellitus, se estima que tiene un riesgo 3 veces con respecto a un paciente sano frente a una infección de una herida operatoria, ¿sí? Otros factores hay que identificar: las coagulopatías, la corticodependencia, inmunodeficiencia y la salud mental. Miren, la salud mental es importante identificarlo. ¿Qué pasa si nosotros obviamos un dato importante, ¿no? Hacemos un diagnóstico desde el punto de vista, básicamente, somático, ¿no? Y radiográfico, ¿no? Que nos permite a nosotros dibujar, interpretar una fractura de clavícula en un adulto joven. Nosotros pensamos en un tratamiento conservador en este paciente, ¿no? Guiado por la imagen. Sin embargo, el paciente puede ser portador de una patología, una psicosis no controlada, ya sea una psicosis maníaco-depresiva, un trastorno bipolar, una psicosis esquizofrénica paranoide, lo cual nos hace precisar e individualizar el tratamiento. Entonces, en este paciente puede ser quirúrgico, además el paciente es dependiente de la familia. Y también, por ejemplo, en otras patologías, ¿no? Puede ser una fractura estable en un paciente, pero el paciente tiene un grado de retardo mental, ¿no? Que lo hace dependiente y lo hace en la necesidad de hacer un tratamiento más seguro, ¿no? Quizás un quirúrgico, pero al cuidado de los padres o de la familia directamente, ¿no? O también hablamos, por ejemplo, de un paciente que tiene una patología tipo Parkinson, ¿no? Y tiene una fractura de húmero proximal. Entonces, para nosotros, identificando imagen, decimos, tratamiento es conservador, se ve fractura estable. Viéndolo al paciente cómo hace los movimientos repetidos, decimos, no es quirúrgico, pues se va a desplazar la fractura y genera mucho dolor. Entonces, miren, en conclusión, hay que individualizar al paciente, ¿ya? Individualizar. Ahora, si vamos al síntoma principal, hay que desglosarlo, desmenuzarlo, ¿no? ¿Cómo es el dolor, no? Y si tiene cojera, si compromete la función articular, si disminuye la capacidad funcional y qué deformidad le ocasiona tal segmento, ¿no? Y el dolor, analizarlo, por ejemplo, por su localización. ¿Está localizado, sí, en ese segmento o se irradia, ¿no? ¿Qué tipo de dolores? Tipo hincada, opresivo, quemazón, tipo latido, la combinación de estos. Algunos pacientes dicen, siento como ají, siento como corriente eléctrica, etcétera, ¿no?
La intensidad, esto es importante, leve, moderado o severo. Miren, leve, moderado o severo, ¿sí? La duración y evolución, como les digo, es importante, ¿no? ¿Qué tiempo dura ese dolor? ¿Desde hace qué tiempo, no? Y cómo ha iniciado, ¿no? De modo brusco. Las emergencias traumatológicas y las urgencias son de inicio brusco, súbito, inminente, ¿sí? Y el curso es progresivo, ojo, no hay estacionario acá, ¿sí? Los factores atenuantes, ¿no? Frente, por ejemplo, a un dolor musculoesquelético, lo que lo atenúa suele ser el reposo físico, el uso de una inmovilización, ¿no? Un cabestrillo, un vendaje, ¿sí? El uso, por ejemplo, en patología degenerativa, el uso de un bastón, unas muletas, un andador, la silla de ruedas, ¿no? Eso lo atenúa, ¿no? O también lo atenúa, por ejemplo, el tener un equilibrio emocional, ¿no? Entonces hay enfermedades, por ejemplo, como la fibromialgia, que se activan por estrés emocional, ¿no? Entonces, ¿y qué factores lo exacerban, no? El ejercicio físico, las posturas viciosas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante indagar en patologías que nosotros la consideramos a veces no emergencias, ¿no? De consultorio externo, ¿sí? Para luego recién, miren, pasar el examen físico y empezar cardinalmente por los signos vitales, que es lo más importante, ¿sí? Un paciente tiene que estar hemodinámicamente estable, ¿sí? Para poder proseguir en toda la secuencia de las demás evidencias del examen físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en traumatología al menos consideran ustedes que la tasa de mortalidad debe ser cero, ¿ya? Quiere decir que ningún paciente se debe morir por una causa traumatológica. Vale decir, ¿por qué se murió un paciente? Una fractura de cadera, un anciano, ¿sí? Por la tromboembolia, ¿sí? No debería morirse por un sangrado respiratorio, porque es una lesión prácticamente iatrogénica, o porque no estuvo compensado el prequirúrgico, ¿verdad? Entonces, obviamente la tasa de mortalidad en traumatología debe ser cero, ¿ya? Para ustedes. Entonces, si el paciente está descompensado hemodinámicamente, pues no es patrimonio de traumatología si tenga otras fracturas. Se manejará de modo multidisciplinario con el protocolo ATLS, luego, una vez estabilizado, pasará a traumatología, ¿ya? Para manejo definitivo. Así es la secuencia. Y luego, bueno, vamos al examen físico preferencial musculoesquelético y nos vamos así en esta secuencia. Inspección, palpación y la funcionalidad. La inspección vamos a visualizar, ojo, la tecnología visual, y aquí implica el concepto básico elemental, ¿no? Génesis, a ver, completa esta expresión. Activa tu audio, Génesis. Ojo de loca. No se equivoca. Muy bien. María Lourdes, completa esta expresión. ¿Los ojos no ven? Lo que el cerebro no sabe, lo que el cerebro no piensa, algo así. Claro, los ojos no ven lo que la mente no conoce, ¿no? Ajá, Entonces, sí. así es nuestra pesquisa clínica. Eso. Es así, se aplican esos conceptos, básicamente, ¿no? No nos parece porque no conocemos, o si nos parece porque sí conocemos, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, aplican muchos dichos, ¿no? El ojo de loca no se equivoca, les hago mención, de un modo didáctico, ameno, para que ustedes vayan identificando algunas patologías más frecuentes y sobre todo qué postura adopta el paciente en la inspección, ¿no? ¿Cómo te puede cantar una enfermedad? La postura que adopta el paciente al examen físico, ¿no? En su modalidad pasiva incluso, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya van a ver la postura o la imagen del hombro en charretera y su relación patológica con la luxación glenohumeral. La postura de la tecla de piano, que implica en el hombro luxación acromioclavicular. Miren, por ejemplo. La postura en bayoneta o en dorso tendón en la muñeca, ¿qué te implica? Fractura del radiodistal, por ejemplo. Miren. La postura del brazo de Popeye, ¿sí? ¿Qué te indica? Ruptura del tendón de cabeza larga del bíceps, por ejemplo, ¿sí? Otra. La postura del bañista sorprendido en el miembro inferior. ¿Qué te implica? Luxación coxofemoral posterior o isquiática, ¿sí? Y así por el estilo, hay maneras en las cuales se expresa el segmento frente a una entidad. Entonces, la inspección hay que verlo en reposo y movimiento. En reposo, miren qué postura adopta. Y les dije,
cómo están los ejes clínicos, ¿sí? Los ejes longitudinales, transversales, coronales, sagittales, y qué alteraciones regionales pueden verse, ¿no? La deformación, ¿sí? El enrojecimiento, el color violáceo, la equimosis, las flectenas, las ampollas que se dan en lesiones cerradas de alta energía, o la exposición de tejidos blandos en las fracturas expuestas, o el trofismo muscular disminuido cuando se ve miembros hipotróficos, etcétera, por desuso, ¿no? Y al movimiento, ¿ve? Hay que ver cómo está, por ejemplo, la marcha, el movimiento, ¿no? Si claudica, no claudica, ¿no? Se apoya con las puntas, los bordes laterales, etcétera, ¿no? Para luego pasar, miren, a la palpación, ¿ve? Y hay que ver la palpación de modo superficial y profundo. Superficialmente hay que evaluar la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿cómo evaluamos la temperatura? Ponemos el dorso de la mano sobre el segmento, ¿no? Y palpamos si es que la temperatura está caliente, pensamos en una patología infecciosa, celulitis, artritis séptica, ¿sí? Hematoma infectado, absceso, etcétera, ¿no? O está frío, por ejemplo, el miembro, pensamos en una lesión vascular, ¿no? Disminución de los pulsos periféricos, llenado capilar, etcétera. ¿No? El edema es la inflamación, ¿no? El edema hay que catalogarlo como leve, moderado, severo, y el parámetro es el segmento contralateral o sano, ¿no? Los cambios tróficos que hay que ver, ¿no? Trofismo muscular aumentado aparentemente en un tumor hay que pensar, trofismo muscular disminuido hay que pensar en atrofia por desuso, ¿no? Un miembro hipotrófico, que puede ser por una secuela de una lesión, ¿sí? Que es un tema crónico o un proceso degenerativo, ¿no? Por ejemplo, en una gonartrosis o artrosis de rodilla, el muslo está hipotrófico, ¿no? Por desuso, por el dolor, ¿sí? Y a la palpación profunda hay que palpar zonas dolorosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros palpamos una fractura de muñeca y vamos a ver la zona de interferencia. En el radio distal vamos a producir dolor en esa muesca, ¿sí? Hay que palpar los relieves óseos y musculares que nos pueden predecir algo. Por ejemplo, en la tecla de piano, en una luxación acromioclavicular, la clavícula se levanta por encima del acromio, ¿no? Y eso nos da una prominencia, ¿no? Zonas de fluctuación, por ejemplo, cuando hay derrames articulares, ya sea por un proceso traumático, infeccioso, degenerativo, ¿no? Ya sea una hemartrosis o una pioartrosis o un derrame articular por líquido sinovial solamente, ¿no? Un proceso inflamatorio, ¿sí? Tumoraciones o masas hay que verlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos unos tumores benignos, ¿no? Son osteocondromas, ¿no? Que se dan en la metáfisis de los huesos largos. También podemos nosotros ver algunas masas, por ejemplo, en el dorso de la muñeca, ¿sí? En el dorso de la muñeca por gangliones, ¿sí? O en la zona poplitea, en la rodilla, también por una especie de ganglión o un quiste popliteo, etcétera, ¿sí? Para finalmente evaluar la funcionalidad, y hay que evaluarlo, la funcionalidad activa, hay que pedirle al paciente que haga movimientos propios de la articulación, y la movilidad pasiva, que el examinador sujeta al paciente y reproduce movimientos, ¿sí? Entonces hay que correlacionar esto. Entonces, mire, para esto, la movilidad hay que evaluar los planos y ejes anatómicos, hay que valorar el test muscular. Si el test muscular varía de 0 a 5 puntos, donde el menor puntaje implica la menor fuerza muscular para vencer la gravedad y la resistencia, y la mayor es la funcionalidad normal. Entonces, ¿cómo se aplica? Por ejemplo, tenemos un paciente con fractura de diáfisis del húmero, en el cual cursa con una neuropatía radial y la mano se queda péndula por la excitación y la parálisis transitoria del nervio radial, y decimos que la mano, la función de la dorsiflexión o flexión dorsal de la mano, pues tiene 0 si no hace nada, o tiene 1 punto, tiene 2 puntos, tiene 3, tiene 4, tiene 5 porque incluso vence la resistencia. Miren, ¿sí? Las mediciones de miembros es importante porque nos permiten cuantificar la longitud, ¿no? Miembro superior, parámetro de medición es el acromio, el borde lateral del acromio hasta el estiloides cubital. En miembros inferiores, la espina ilíaca anterosuperior al malleolo interno o malleolo medial, ¿sí? Eso nos permite medir nosotros la longitud de los miembros, por ejemplo, ¿no? Y maniobras especiales hay que aplicar
¿no? De acuerdo a la necesidad, ¿no? A la pesquisa diagnóstica que uno espera encontrar, ¿no? Si hablamos de miembro superior, pensaremos otros en patologías más frecuentes como lesión del manguito rotador. Para cada músculo hay que hacer una prueba, un test clínico, ¿sí? Nos va a ayudar mucho. Vamos a ver las pruebas, miembro superior. Si hablamos nosotros, por ejemplo, de patología meniscal en la rodilla, hacemos distintas pruebas meniscales que nos van a orientar al diagnóstico, ¿no? Y tienen un importante nivel de sensibilidad y especificidad. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien, seguimos. Entonces, miren, si hablamos del hombro, vamos a hacer nosotros algunas pruebas clínicas importantes. Miren. El test de Pate valora el músculo infraespinoso. Y miren, se hace con el paciente en abducción y flexión de codo 90 grados. O sea, y el paciente lo que tiene que hacer es una flexión, miren. Flexión con elevación del antebrazo, ¿sí? Y el examinador hace la resistencia, ¿ven? Entonces, si hay un dolor en el hombro, decimos que la prueba de Pate es positivo y que está afectado el infraespinoso, ¿ya? Otra prueba, mire, el paciente en abducción y en extensión, lo que tiene que hacer el paciente es abducir en extensión, lateral en extensión, ¿sí? Y abducción, y el examinador hace resistencia. Y si hay un dolor en el hombro, decimos que el supraespinoso se le ha afectado, o sea, en el test de joven, ¿sí? En otra prueba, en la cual vamos a evaluar la extensión del hombro, miren, nosotros vamos a evaluar el redondo mayor y el deltoides. Para ello, el paciente está codo flexo 90 grados y el paciente va a tener que empujar hacia posterior, ¿ve? A posterior, extendiendo lo que más pueda el hombro, y el examinador hace lo contrario. Si hay dolor en la parte lateral del hombro, decimos que está afectado el redondo mayor y el deltoides, ¿ya? La otra prueba, miren, es como reducir a un sujeto, ¿verdad? ¿Qué implica? Una aducción, rotación interna posterior. Entonces, el examinador sujeta la muñeca y trata de elevarlo. Y el paciente tiene que tratar de bajarlo. Entonces, ¿qué valora esta prueba? El subescapular. Decimos que está afectado el subescapular cuando hay dolor. Es el test de Herbert, ¿ya? La prueba del palm up. Entonces, flexión de codo. Paciente flexiona el codo bajo resistencia, el examinador lo mantiene en esta posición. Si duele en el número aproximado, decimos que está afectado la porción larga del bíceps en su inserción, ¿ya? Y la prueba del impingement, ¿sí? Miren, paciente en aducción anterior con el codo 90 grados, paciente trata de elevar el antebrazo y el examinador lo sujeta contrariamente y decimos que está afectado el supraespinoso cuando hay un dolor, decimos que hay el signo del impingement o pinzamiento del supraespinoso. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, participación, duda? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien, seguimos. Mire, hablando del codo, ¿sí? Hablando del US Open, etcétera, etcétera, lo que están viendo ustedes en el tenis, ¿sí? Hay dos patologías bastante frecuentes, ¿no? Que nosotros solemos ver. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la patología llamada epicondilitis, hablamos de inflamación en el origen del extensor común de los dedos, ¿sí? O en el epicóndilo lateral, por decirlo. Y cuando hablamos de epitroclitis o epicóndilo medial, en el codo, ¿sí? En la epicondilitis aplicamos el test de Mills, se llama, ¿sí? Llamado también codo del tenista, porque ellos lo padecen con frecuencia y para darle una relación. También lo padecen, pues, los que hacen trabajadores manuales, miren, ya sean trabajo en casa, trabajo quirúrgico, trabajo de odontólogo, trabajo de manualidades tipo zapatero, cerrajero, carpintero, entre otros. Entonces, ¿cómo se evalúa esta prueba? El paciente dice, me duele el codo en este borde lateral. Ponemos al paciente cómodo en la silla, que apoye, miren, que apoye el antebrazo sobre la mesa
y nosotros le decimos al paciente que haga una flexión dorsal, mire, que extienda los dedos de la mano, ¿ve? Bajo resistencia, obviamente, ¿sí? Y no va a decir, paciente, siento mucho dolor en el borde lateral. Esto se llama extensor común de los dedos, ¿ve? Extensor común de los dedos se llama epicondilitis o dolor en el origen del extensor común de los dedos, test de Miel positivo, ¿ya? En la parte medial o interna, llamada epitróclea, del mismo modo, ¿no? También llamado, este dolor en esta zona, el codo del golfista. El golfista tiene relación, ¿sí? Y aquí se evalúa el origen del flexor común de los dedos. Entonces, en la prueba hay que hacer que flexione al paciente la mano y hay que poner resistencia. Si se desencadena dolor, en este punto decimos nosotros, el test de epitrocleitis es positivo, hay una epitrocleitis, una inflamación de la zona epitroclear, ¿ya? Muy bien. Ahora, mire, en la mano de alguna manera es bastante notoria algunas patologías que nos dan una expresión fenotípica, ¿no? La apariencia. Por ejemplo, les hablaba a ustedes que miren esta postura que se ve angulada, ¿sí? Que nosotros nos simula un dorso de tenedor, miren, un dorso de tenedor, ¿sí? Decimos la lesión llamada dorso de tenedor en la vista lateral y en la vista dorsal, un dorso de bayoneta, con un cabalgamiento, decimos, el paciente es portador de una fractura del rayo distal. Así debuta el paciente. Causas, caídas, ¿no? Puede ser de propia altura con apoyo palmar, para evitar caer de bruces o de rostro. Entonces se llama la postura en dorso de tenedor o dorso de bayoneta, ¿ya? Fractura del rayo distal. Miren, en el caso de pacientes con artritis reumatoidea, vemos una mano en desviación en ráfaga cubital, así se ve. ¿Sí? Desviación en ráfaga cubital. ¿Sí? En artritis reumatoidea. Una extensión metacarpofalángica de los dedos, básicamente, hacia el lado cubital. ¿Sí? En la patología que le decía, donde hay tumoraciones, hay un famoso ganglión. Miren, acá esta prominencia, ¿sí? En el dorso de la mano, puede ser más frecuente ahí. También se ve eso menos frecuente se ve en la palma de la mano, en la muñeca sobre todo, ¿sí? También se ve en el dorso del pie o en el empeine. Entonces, la causa es un traumatismo alguna vez, y a veces espontáneo, que produce una inflamación de la vaina tendinosa y genera inflamación en esta parte, ¿sí? Se llama un ganglión, ¿ya? Y cuando uno hace un examen clínico observa una prominencia, ¿sí? Que es móvil al tacto, ¿sí? Es una área semiblanda, ¿sí? Semiblanda móvil, y que suele ser un poco dolorosa a la digitopresión, se llama el famoso ganglión, ¿ya? En secuelas llamadas distrofia simpático-refleja, cuya causa puede ser un traumatismo severo en un paciente, en un miembro superior, ¿no? Y la mano, ¿no? La mano debuta con inflamación o edema, mira, sobre todo el dorso de la mano, y se pierde los pliegues dorsales, se torna una mano edematizada en la parte dorsal y en los dedos, y el paciente refiere dolores diversos en cuanto a su forma. Dice, siento que me hinca, siento que me late, siento que se calienta, siento ardor, siento como hielo, siento como corriente eléctrica, etc. ¿Sí? Y aparte de eso, hay una sudoración profusa en esta parte, hay una hiperhidrosis. Entonces, todo esto está en relación a una distrofia simpático-refleja, ¿ya? Otra lesión que vamos a ver con frecuencia, miren, en la parte de la tabaquera anatómica, nosotros tenemos por ahí discurre el extensor largo del pulgar. Esto se llama la famosa tenosinovitis del estiloide radial, ¿sí? Que involucra el extensor del pulgar, ¿ya? Y en este punto hay un dolor a la digitopresión. Nosotros podemos evaluarlo sujetando el antebrazo y pidiendo al paciente que haga una flexión o una extensión del pulgar, ¿sí? Y va a tener mucho dolor en esta parte. Vamos a decir que el test de Finkelstein es positivo, ¿sí?
Esta enfermedad se llama tenosinovitis de Kervain, para darle un nombre propio. ¿Quiénes la padecen? Bueno, se ve mucho, se ve con relativa frecuencia en las damas, sobre todo en aquellas que antes hacían mucho trabajo manual, lavanderas, ¿sí? Amas de casa. También se ve en las famosas madres primerizas, ¿no? Donde en este punto, en este borde, lo alzan y ponen la cabeza al bebé, ¿no? Y viene, ¿no? Esto es relativamente frecuente, ¿ya? Tenosinovitis de Kervain, test de Filkenstein positivo. Y miren, dentro de lo que está en el rectángulo rojo, tenemos algunas pruebas clínicas que orientan al síndrome del túnel carpiano, ¿sí? Entonces, esta patología se da por una irritación, por una compresión, ¿sí? Que produce trastornos sensitivos y motores a nivel del nervio mediano, ¿sí? A nivel del túnel carpiano en la muñeca. Entonces, causas de esto son, por ejemplo, trabajadores manuales, ya les dije, por ejemplo, albañiles, picapedreros, cirujanos, secretarias, etcétera, pueden padecer. Y genera parestesias en el territorio del nervio cubital, vale decir, dedos en la parte de los dedos, en la parte palmar, dedos 1, 2 y 3, vale decir pulgar, índice y medio, básicamente, ¿ya? Entonces, el test de Fallen, se ponen las muñecas juntas, ¿sí? Las muñecas juntas en flexión dorsal, ¿sí? Dorsal, o en flexión palmar, ¿sí? Ambas muñecas, y se hace una ligera presión en esta zona, y más o menos un tiempo de 30 segundos a 1 minuto, y si desencadena las parestesias en el territorio mediano, decimos test de Fallen positivo. Las mismas pruebas hacemos, por ejemplo, para determinar lo mismo, pero a través de test de Tinel. A nivel del túnel carpiano hacemos una digitopercusión. Percutimos como que tocáramos algo, ¿sí? Entre el palmar mayor y el palmar menor está el nivel mediano a profundidad y hacemos una percusión. La técnica se llama Tinel. Una prueba de Tinel positivo si da esta sintomatología. Luego hacemos el Fallen invertido, miren. En flexión dorsal de las muñecas, como estuviéramos rezando, 30 segundos a 1 minuto. Y decimos Fallen invertido positivo si nos da esta sintomatología. El otro es el test de Durkheim. Miren, ¿qué implica esto? Una digitopresión con el índice y el dedo medio en la muñeca, ¿sí? Y nos va a reproducir la sintomatología, decimos test de Durkheim positivo. ¿Sí? Hay otro test de Flink. El test de Flink nos dice el paciente que básicamente que hay un dolor de predominio nocturno y el paciente hace esto, observen, así como que soltara los dedos, ¿sí? Porque se le adormecen, ¿sí? Y obviamente también es terapéutico, esto permite soltar y se llama el test de Flink. Entonces, la conjunción del cuadro clínico de anamnesis, de examen físico, pruebas, Fallen, Tinel, Fallen invertido, Durkheim, Flink, positivos, aunado a un electromiograma y una velocidad de conducción nerviosa, nos van a validar el diagnóstico de síndrome del túnel carpiano. Básicamente les digo que el síndrome del túnel carpiano es un diagnóstico clínico de elección, ¿sí? Sin embargo, considerando tener disponibles esos exámenes auxiliares, hay que validarlos, ¿no? Sobre todo, de acuerdo al perfil del paciente, hay pacientes que evidentemente tienen algún tipo de seguro, pueden costear esos exámenes y les va a ayudar, puesto que la mayoría mejoran en su etapa inicial con tratamiento conservador y algunos van a cirugía a la liberación del túnel del carpo, ¿ya? Miren, otras posturas fenotípicas que nos adopta la mano son, por ejemplo, la famosa enfermedad de Dupuytren, miren, que es una contractura, ¿sí? Degenerativa de las vainas tendinosas en la parte palmar de la mano y que nos deja los dedos flexos, rígidos, así, ¿ve? Aquí está la vaina tendinosa, ¿ve? Como una cuerda dura, ¿sí? Entonces se llama enfermedad de Dupuytren, ¿ya? La enfermedad de Volman o contractura isquémica de Volman se llama, vayan recordando, esta es una secuela del síndrome compartimental, ¿sí? Vale decir, en miembros superiores o inferiores se va a dar en una fase tardía una secuela que implica isquemia tanto muscular como neurológica. ¿Y qué nos va a dar en la mano? La postura de la mano en garra,
¿sí? Gano en garra, donde están contracturados tanto el nervio radial, cubital y mediano, nos dan esta postura en garra, ¿sí? Y además, de modo crónico van a haber trofismo muscular disminuido, o sea, la zona tenar, hipotenar, los interóseos, palmares, dorsales están afectados y la mano se va a tornar con un trofismo disminuido, ¿ya? Se llama contractura isquémica de Volman, ¿sí? Y miren también en otras entidades se ven nódulos o tumoraciones, ¿sí? Circulares o ovoideas, ¿sí? Tanto en la parte interfalángica distal como en la parte interfalángica proximal. Y estos nódulos obedecen a enfermedades reumáticas y se llaman los famosos nódulos de Bouchard en la interfalángica proximal y de Heberden en la interfalángica distal. Bouchard, proximal, Heberden, distal, ¿ya? Y también otro vamos a ver el famoso dedo en gatillo, miren, ¿qué implica? En este caso, la alteración no es a nivel de la vaina tendinosa de la parte palmar, sino es a nivel de las correderas. Llámese en este caso los correderas que hacen pasajes, ¿sí? Entonces, estas vainas o correderas se fibrosan, ¿sí? Las son transversales o en forma de anillo y que no permiten que se discurra uniformemente el aparato flexor en los dedos y genera el famoso dedo en gatillo, ¿sí? Por una hipertrofia de las vainas sinoviales también a nivel de los dedos, ¿sí? Dedo en gatillo, que puede afectar cualquier dedo de la mano, ¿no? Y el tratamiento en etapas iniciales es conservador y cuando esto es recurrente y hay traba interfalángica en flexión, es quirúrgico, liberando la vaina tendinosa, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muñeca? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. En lo que es cadera, en realidad hay una rica semiología distinta para determinadas patologías. A nosotros nos interesa identificar sobre todo el aparato rotador externo, rotador interno, flexor y extensor, y sobre todo algunas patologías consideradas pues dentro de la ortopedia infantil, la displasia del desarrollo de la cadera, ¿sí? Entonces en la cadera es importantísimo, miren, evaluar la marcha, ¿sí? Entonces ustedes ven que aquí está en monopedestación, en el pie derecho, ¿sí? Y ustedes observan, miren, la pelvis está basculada. Nosotros queremos, por decir, ubicar la espina ilíaca póstero superior y estaría acá en ella, y la otra estaría por acá, ¿ven? Entonces la pelvis de alguna manera está basculada, está inclinada. Entonces, ¿por qué se da esta postura? Normalmente debería darse en una posición simétrica, no estaría por qué estar inclinada la pelvis. Se da por la incompetencia de los glúteos, ¿sí? Y esto se puede dar también en la patología llamada displasia de cadera, ¿sí? O en alteraciones como el trastorno de la ciática, que afecta a los músculos glúteos también, o el piriforme, ¿sí? O en el síndrome piriforme, entre otros, ¿ya? Se llama test de Trendelenburg positivo. Y consideren, por ejemplo, también en distintas patologías, ya sean secuelas de fracturas o degenerativas, en necrosis vascular la cabeza femoral o en displasia de cadera, consideren que los miembros pueden estar asimétricos y eso explica la cojera o el test de Trendelenburg. Y miren, observen la altura de los talones, aquí es asimétrico, ¿no? Sin embargo, hay que validarlo esto mensuralmente, a traer clínicamente 1 centímetro y hacemos la medición del miembro inferior, de la espina ilíaca anterosuperior al malleolo interno, ¿ya? Para ver, porque a veces la alteración puede ser en columna vertebral, ¿sí? O puede ser que un segmento congénitamente pueda haber sido más hipoplásico, puede ser un fémur más corto que el otro, puede darse, ¿ya? Entre otras pruebas que hay que indagar, están, por ejemplo, el test de Patrick. Miren, el test de Patrick, ¿qué valora? La contractura, distensión o desgarro del músculo psoas, ¿sí? Entonces, literalmente el paciente de cúbito dorsal, poniéndole en flexión, en aducción, en 4, se esta postura en 4 por la forma que origina, y se dice que hay que hacer una digitopresión acá y el paciente va a sentir acá un dolor en la zona inguinal, decimos test de Patrick positivo, haciendo alusión
a un desgarro del psoas, ¿ya? Otra prueba es el test del piriforme. El piriforme es un músculo que hace una cortina o lo protege el nervio ciático, ¿sí? Y se encuentra entre el glúteo, se encuentra posterior al glúteo, empezando de la parte posterior, y este músculo puede estar afectado. ¿Por qué se afecta? Porque puede pasar por ahí el nervio ciático, escurrir, y este músculo está irritado, inflamado por un traumatismo, ¿sí? O lo comprime, lo estrangula al nervio ciático. Y vamos a hablar del test del piriforme. Entonces, paciente de cúbito lateral, hacemos una digitopresión o localizamos a la altura del piriforme en la zona posterolateral al trocánter mayor, ¿sí? Y le decimos al paciente que empuje, ¿sí? Que empuje, ¿sí? Que empuje o que haga una rotación, una abducción. Decimos test del piriforme positivo o también a la digitopresión, ¿ya? Así se identifica mejor. El test de Over sirve para valorar la contractura o el desgarro del tensor de la fascia lata. Se le pide que el paciente que abduzca, ¿sí? En decúbito lateral el miembro, y nosotros tratamos de mantener resistencia, ¿sí? Miren, el test de Eli se emplea para valorar, sobre todo al paciente se le pide que se ponga en decúbito ventral, y sospechamos nosotros un desgarro del bíceps crural. Le pedimos al paciente que flexione la rodilla, ¿sí? Y que lo extienda. Y en esto se va a producir un dolor en la zona del bíceps crural. Decimos test de Eli positivo para pensar en un desgarro, distensión, contractura del músculo bíceps crural, ¿ya? Y miren, estas 5 gráficos ilustran algunos de los signos más frecuentes, que ustedes lo van a ver en la clase T7 de ortopedia infantil, sobre todo en lo que es enfermedad de desarrollo de la cadera o displasia de cadera, o también llamada luxación congénita de cadera. Entonces, esa enfermedad ya lo vamos a escribir al detalle posteriormente en esa clase, pero se atribuye a un efecto congénito en el cual hay una laxitud cápsula ligamentaria y ósea, donde la cadera tiende a luxarse o a estar inestable con respecto al acetábulo. Entonces, en recién nacido hasta 6 meses podemos hacer este test de Ortolani. Miren, al bebé se le pone en decúbito dorsal, se sujeta la rodilla, se abduce, y con la mano se trata de empujar la cadera hacia anterior. Lo que se intenta es, lo que se busca intentar que haya un sonido, un clic en este nivel, ¿sí? Pensando en una subluxación o luxación. Nosotros decimos test de Ortolani positivo cuando se da ese famoso clic, ¿ya? En niños mayores de 6 meses, mayormente se puede también hacer la prueba de Barlow, el test de Barlow. Lo mismo, pero se invierte, ¿no? Se busca que se luxe a posterior la cadera. Se llama test de Barlow positivo. Otro hallazgo que podemos identificar nosotros es que estos niños tienen una contractura en aducción, o sea, hacia adentro, y van a tener un tope a la abducción, o sea, está rígido. Nosotros hacemos la abducción y rotación externa, decimos test de Hart, ¿sí? Positivo, porque hay un tope a la abducción, ¿sí? En niños más mayorcitos puede identificarse, miren, cuando ya es un estadio avanzado, y lo cual nos permite a nosotros cuantificar el acortamiento. Hacemos el test de Galeazzi, rodillas flexas en decúbito dorsal, y miren, medimos la altura. La rodilla que está más baja, ¿sí? La rodilla que está más baja, esta es la patológica, ¿sí? ¿Por qué está más baja? Sencillamente porque usted ve en la parte lateral, la cabeza femoral está luxada, está ascendida, está cortada, y esto nos dice. Otros hallazgos que ustedes pueden ver también es el trofismo muscular disminuido en el muslo afectado. Es decir, el muslo es más delgado, ¿sí? Porque menos lo utilizan. Y en niños pueden verse también, miren, la asimetría de pliegues glúteos. Los pliegues glúteos no coinciden, y aparte este muslo comparativamente es más delgado o tiene un trofismo disminuido con respecto a este, ¿no? Pero lo que nosotros queremos identificar básicamente es la asimetría de pliegues glúteos. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta en lo que es cadera, ¿está claro, Elisa?
Todo claro, doctor. Perfecto. Todo claro como el agua del manantial, ¿verdad? Muy bien. Entonces, miren, y si hablamos nosotros del segmento rodilla, ¿sí? Del segmento rodilla, es un segmento que ya involucra la necesidad de tener una subespecialidad, ¿no? En rodilla para ver ciertas patologías, tanto traumáticas, degenerativas, ¿no? Infecciosas, porque tiene una anatomía muy importante y muy peculiar. Biomecánicamente, la rodilla es una articulación de carga, ¿sí? Y tiene movimientos definidos en flexión y extensión y poco tolera la rotación. Ojo, poco tolera la rotación. Y en la rotación pueden darse, rotación sobre todo bajo carga, axial, ¿sí? Pueden darse lesiones ligamentarias y meniscales, ¿ya? Entonces, pero antes de llegar a eso, hay que pensar que hay lesiones traumáticas, ¿sí? Degenerativas o infecciosas que originan derrame articular. Y mire, el examinador hace una digitopalpación de la rótula en la cara anterior y va a sentir que ésta se hunde y sale. ¿Por qué? Por la presencia de líquido. Este líquido puede ser hemático en hemartosis en caso de traumatismo, puede ser un líquido sinovial en caso de derrame articular en patologías degenerativas, ¿sí? O puede ser un líquido purulento en caso de patologías infecciosas, hablamos de artritis séptica, por ejemplo, ¿sí? Entonces se valora a través de la famosa prueba del choque rotuliano, ¿no? Donde la rótula, digamos, baja y sube, ¿no? Se llama el test de Leiber, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, consideren ustedes que esta prueba es útil, ¿no? Y para diagnosticar más lesiones. Muy bien. Entonces, hablando de rodilla, quiero que identifiquen esto. Primero, antes de llegar a eso, vamos a dejar de compartir pantalla y observen. Miren, si hablamos de rodilla, esta es la rodilla derecha, ¿ya? Este es mi amigo Juanito. Juanito es un buen colaborador de la didáctica en el 9º ciclo, Juanito. Ya le vamos a decir, Juanito, su mantenimiento. Entonces, miren, esta es la rodilla derecha, ¿sí? Esta es la parte lateral o peroneal, ¿sí? Peroneal, y esta es la parte medial, ¿sí? Y en la parte lateral, ¿sí? Están los ligamentos colaterales externos, acá, que van del fémur a la tibia y al peroné. Y en la parte medial están los ligamentos colaterales mediales. Entonces, miren, traumatismos forzados en varo es cuando la rodilla se va hacia afuera, el eje, o sea, el lado peroneal, ¿sí? Producen ruptura, ¿sí? En el lado colateral externo, ¿verdad? Acá, ¿ven? ¿Ya? Y esto, para ver esta ruptura, nosotros hablamos del famoso test del bostezo. ¿Por qué bostezo? Porque se abre así, ¿sí? Tanto al lado lateral, en un trauma en varo, forzado, o sea, rodilla chueca, en alicate, ¿sí? O hacia adentro, en valgo, ¿sí? Cuando las rodillas se ponen hacia adentro por un trauma, puede ser, se llama por un estrés forzado en valgo, ¿ya? Ruptura del colateral medial, test del bostezo positivo. ¿Por qué bostezo? Porque se abre, ¿ya? Y miren, este elemento que constituye acá una bisagra, hay que imaginarnos que es el ligamento cruzado, ¿sí? Son ligamentos cruzados. Cuando hay una lesión importante en el cual el paciente, miren, desde un punto de vista lateral, imagen vista lateral, hace un tope brusco, ¿sí? Y el pie se queda como punto de apoyo y esto se desliza hacia adelante, ¿sí? ¿Sí? Miren, lo que ha pasado aquí es que la rodilla se ha deslizado sobre la tibia y el ligamento cruzado anterior se ha roto, ¿sí? Se ha roto. De tal manera que una de las pruebas para el cruzado anterior da estabilidad anteroposterior. Y una de las pruebas se llama la prueba del cajón anterior. ¿Dónde es esta prueba? Miren, hacia esta prueba y la rodilla se va mucho hacia arriba, ¿ves? Se va hacia arriba, se llama cajón anterior. ¿Por qué? Se va hacia arriba, ¿sí? Y se rompe el cruzado posterior por una fuerza, miren, que produce un recurvatum forzado, ¿sí? Hacemos una prueba también del cajón posterior, la rodilla se va hacia posterior mucho, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las pruebas clínicas básicas, ¿sí?
que lo vamos a ver en las imágenes ya, para ligamentos colaterales, ¿sí? Externo, el test del bostezo o del varo, en externo. Para colateral interno, el test del bostezo interno, bostezo medial o del valgo, ¿sí? Para el cruzado anterior, el test de cajón anterior, para cruzado posterior, cajón posterior. Y miren, algo que tienen que ver ustedes sin olvidarse, quítate la gorra, María, estamos en clase. Miren, si no yo voy a poner mi vincha, también uso vincha, de Karate Kid. Miren, entonces, miren la rodilla, tienen una parte condilar, articular, ¿sí? Y una parte platiotibial, la tibia, ¿sí? Y tiene, miren, la tibia tiene una imagen lateral que corresponde a la silueta del menisco interno y la otra el menisco externo, ¿sí? Las siluetas. Entonces, los meniscos, sí, de forma aguda, brusca, se pueden romper o desgarrar por mecanismos como, por ejemplo, concomitantes a un estrés en valgo o en varo, que son esguince lateral y medial respectivamente, porque pueden pinzarse con el fémur, ¿no? O por mecanismos también llamados torsionales, ¿sí? Bajo carga. Entonces, esos son los mecanismos más frecuentes. Ahora sí vamos al grano, a ver si patología, ¿ya? Y sus test clínicos respectivos. Entonces, miren, les decía, el test del estrés en varo, ¿qué consiste? Saber que en anamnesis el paciente ha tenido un varo forzado en la rodilla, que se llama genu-varo, donde nosotros sospechamos la ruptura del ligamento colateral externo, ¿sí? Sospechamos y le reproducimos la misma, el mecanismo sutilmente. Palma de la mano en la parte media de la rodilla y la otra palma en la parte lateral del tobillo y reproducimos ese movimiento. Cuando nosotros vamos a encontrar aquí una especie de bostezo o laxitud, se abre y se cierra, decimos test del estrés en varo o bostezo lateral positivo y podemos enmarcarlo en un grado de intensidad, ¿no? Grado leve, un bostezo leve, grado moderado, grado severo, con grado de inestabilidad. Obviamente lo comparamos con el lado contralateral. Sí, test del estrés en varo positivo. ¿Ya? Lo mismo para el colateral medial. Invertimos la posición, la palma derecha entra para acá, la palma izquierda entra al lado medial del tobillo y hacemos el estrés en valgo para evaluar el colateral medial. ¿Ya? Y en la prueba de cajón anterior, que le decía, es cuando nosotros sospechamos la ruptura del cruzado anterior, le ponemos al paciente en decúbito dorsal, ¿sí? Le hacemos que flexione más o menos 90 grados y miren, sujetamos la espina de la tibia con la parte posterior de la pantorrilla y traccionamos así al cenitrio. Tratamos de reproducir la inestabilidad. Obviamente esta prueba no es tan sencilla hacerlo, ¿no? En un paciente con un trauma agudo es difícil, mejor es colocarle un analgésico al paciente y suplicarle, explicarle que tenemos que hacer esa prueba, puesto que esa prueba valida nuestra pesquisa clínica, ¿no? Y dentro del alcance que tenemos a la mano, la radiografía no es útil para lesiones ligamentarias porque nos visualiza lesiones duras u óseas y en este caso no podemos verlo radiográficamente. La resonancia es un estudio útil para esto, pero de momento queremos precisarlo de modo clínico, entonces le damos un analgésico, le damos que se relaje, que nos permita colaborar, que no lo ponga tenso el muslo, que se deje llevar. Entonces, si esto se va hacia adelante, decimos cajón anterior, positivo. Ahora, los grados de inestabilidad depende, pues, ¿no? Grado leve, moderado, severo, de acuerdo al lado contralateral. Sí, al mismo tiempo, hacemos también la prueba de Lashman, se llama. Miren, este es el muslo, la parte proximal, esta es la parte proximal, el muslo, esta es la parte distal, la pierna y la pantorrilla, y sujetamos, miren, la parte proximal del muslo, ¿sí? A nivel suprarrotuliano, y en la parte de la pantorrilla, ¿sí? Sujetamos, así, pulgar a la espina de la tibia y dedos de la mano, los demás dedos de la mano a la pantorrilla, y lo traccionamos al cenit. Y decimos también desde el Lashman grado 1, 2 o 3, de acuerdo al grado de laxitud, ¿ya? Lo mismo para evaluar el cruzado posterior. Lo empujamos hacia posterior y vemos el deslizamiento, ¿sí? La clave está en la postura que le damos al paciente y cuánto permite o tolera el paciente, o sea, debe estar relajado.
Algunas veces no es posible en la etapa aguda, se los inmoviliza el paciente, se les pone un vendaje, una rodillera, y se los evalúa posteriormente cuando baja el dolor y el edema, ¿ya? Porque algunos se acompañan de derrame articular. Muy bien. Y hablando de patología meniscal, esta es frecuente, ¿no? Digamos, es un motivo de consulta importante en la consulta externa, ¿sí? Donde algunos pacientes tienen lesiones mayormente crónicas o degenerativas, ¿no? Vale decir, Carlos Paredes, ¿tú juegas pelota? Sí, doctor. De los buenos a los malos eres, la verdad. A veces nada más, doctor. Ya no mucho. Pero si te llevo a jugar por mi equipo, ¿me ayudarás a ganar o metes autogoles? No, con fe sí ganamos, doctor. ¿En qué puesto juegas tú? Bueno, a veces delantero. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Ah, yo soy zurdo de pie, entonces estamos bien, ¿eh? Buena dupla, entonces. Así calificaban los alumnos de mi rotación, así le iba a jugar. Decían ganar 20 asegurado. Decían perder, me olvidaba, no sé, me olvidaba, y me pegaba el reglamento. Muy bien, entonces miren, para decir nada más que para que entienda Carlos, ¿no? Que maneje el lenguaje coloquial, los peloteros viciosos, ¿sí? A la larga sufren de desgarros meniscales crónicos, ¿sí? También sufren los que tienen sobrepeso, o sea, sedentarios también no se salvan. Entonces, dentro de las pruebas clínicas, nos permiten valorar los meniscos, tanto interno como externo. Miren, hay un test que se llama el test de McMurray, paciente en decúbito dorsal, ¿sí? Se hace que haga una abducción, rotación externa, y miren, nosotros con los dedos palpamos, intentamos palpar el lado medial o interno, la zona interarticular medial, y rotamos el tobillo. Si el tobillo lo rotamos hacia adentro, decimos que estamos evaluando el menisco interno, siempre y cuando haya un dato positivo de dolor acá, decimos McMurray positivo medial. O invertimos, la dirección del tobillo, lo rotamos, lo aducimos y lo rotamos hacia afuera del tobillo y palpamos la parte lateral. Y decimos test de McMurray positivo lateral para el menisco externo, ¿ya? Otra prueba que pueden ver es el test del Cabot, del menisco externo, miren. Parecido a la prueba de Patrick, se le ponen 4 al paciente y se hace que empuje al paciente, ¿sí? Nosotros palpamos la parte lateral y decimos, lo que nosotros queremos provocar es un roce femoropatelar externo. Decimos test del Cabot positivo para el menisco externo, ¿sí? El test del salto, miren, parecido al cruzado anterior, lo jalamos, pero intentamos que roce, decimos test del salto positivo para el menisco externo, ¿sí? Porque genera un dolor en la parte del compartimento lateral externo, test del salto positivo, ¿sí? Otra prueba sencilla, dígale al paciente, siéntese, póngase en cuclillas. Entonces, aquí nosotros nos vamos a orientar, ¿sí? Ya sea para el lado medial o lateral, ¿no? Test de Childress positivo para el menisco en el lado medial o lateral, ¿no? La otra prueba es el test de Apley. Mire, paciente en decúbito ventral, se pone la rodilla flexa a 90 grados, ¿ya? Y hacemos una tracción al paciente, una tracción al cenit, hacia arriba, en tracción, ¿sí? Y movemos la parte distal, el talón. Según el movimiento que hagamos, vamos a pinzar el lado interno o el lado externo de la rodilla y decimos test de Apley positivo para el menisco interno y externo. Y este test de Apley lo hacemos en tracción, ¿sí? O en compresión también, ¿sí? Tracción o pistonaje se llama, y en compresión también. La idea es tratar de producir un roce femorotibial, ¿ya? ¿Está claro? ¿Hasta aquí? Muy bien. Y mire, para terminar la sesión de semiología ortopédica, vamos a ver algunas patologías y su aplicación, su expresión fenotípica en el pie y el tobillo. Miren, la famosa fascitis plantar, mal llamada espolón calcáneo, ¿sí? ¿Qué ocurre? Un dolor plantar, ¿no? En pacientes, digamos, activos laboralmente, ¿no? En amas de casa, en pacientes con sobrepeso, sedentarios, etcétera, ¿no? Y me dice, me duele el talón, necesito una radiografía. Entonces, el abordaje es
clínico eminentemente. Entonces, que esa paciente me duele en esta parte del talón, ¿sí? La zona calcánea anterior. Entonces tenemos que quitarle el zapato, ¿sí? Hacer una digitopresión en esta zona y decimos, dolor a la digitopresión, sí. Se llama fascitis plantar. ¿Qué implica? Que el dolor es ocasionado por la fascia plantar, no por la prominencia que veamos en una radiografía llamada espolón calcáneo. Vale decir que hay pacientes que ocasionalmente se les toma una radiografía por algún traumatismo o molestia en cualquier otra parte, ¿sí? Y en una vista lateral de la radiografía del tobillo se ve un espolón calcáneo, la prominencia. Y entonces el paciente dice, qué raro, me veo la radiografía en un espolón, no me duele. Obvio, puede tenerlo como proceso generativo, pero no es la causa del dolor. La causa del dolor es la presión mecánica sostenida en esta zona y se da incluso en pacientes delgados, con índice de masa corporal normal, pero que están sometidos a trabajo, por decir, estibadores, cargadores, ¿ya? La famosa fascitis plantar. Muy bien. Y en la parte metatarsofalángica, miren, aproximadamente tercer y cuarto metacarpiano, suele aparecer una pequeña tumoración, ¿sí? Dolorosa, la digitopresión, y que genera la famosa metatarsalgia, dolor en el metatarso, ¿sí? Y es el famoso neuroma de Morton, ¿sí? Que clínicamente van a extinguir ustedes una masita y cuyo tratamiento es quirúrgico, la exéresis de ese neuroma, ¿ya? Y miren, dentro de algunos trastornos en cuanto a la forma del pie tenemos el famoso pie cabo, que no es más que una prominencia del arco plantar, ¿sí? A diferencia del pie plano, miren, pie plano, ¿sí? El arco plantar está muy disminuido, ¿sí? El pie cabo está muy pronunciado. Entonces los extremos son malos, ¿no? El pie cabo, miren, se altera el arco plantar, es prominente, y hay una contractura interfalángica, o dedo se engarra. Los pacientes suelen sufrir de este problema, metatarsalgias, el pecho de pie prominente con callosidades o hiperkeratosis en esta parte, ¿ya? Y el pie plano también de alguna manera genera inestabilidad, es un pie que genera inestabilidad, ¿no? Ya que el punto de carga idealmente debe ser 3 puntos de apoyo, ¿no? Vale decir, el calcáneo, la base del quinto, el calcáneo, la articulación metatarsofalángica del primer dedo y del quinto dedo. Entonces este triángulo da estabilidad, pero en estas condiciones es muy atípico, no muy asimétrico. En el pie plano, pues el punto de apoyo no está bien distribuido, entonces genera inestabilidad y un poco de dolor, ¿ya? El talus valgus, ¿qué implica el talus valgus? Mira, es el talón hacia adentro. ¿Por qué? Mira, esta es la parte lateral, que es el quinto dedito, y esta es la parte interna o medial, ¿sí? Esta es la parte lateral y esta es la parte medial. Entonces, el talón, expresado por el calcáneo, miren, en un eje longitudinal se proyecta hacia interno. Entonces se llama talus valgus. Secuela puede ser de un esguince de tobillo que afecta el ligamento, ¿sí? Que afecta los ligamentos mediales, ¿sí? Los ligamentos mediales que son en abanico en estas fibras, ¿sí? Y que también puede ser parte de un desarrollo evolutivo de los niños que tienen la tendencia al talus valgus, y sobre todo niños con índice de masa corporal elevado, ¿no? Pero hay que evaluar en sí la sintomatología, si hay dolor o inestabilidad. Y este trastorno ustedes lo conocen, ¿no? Muchos lo ven en las familias o uno mismo, quizás, ¿no? Puede tener el famoso juanete o hallux valgus, que es una alteración metatarsofalángica del primer dedo con una angulación del dedo, ¿sí? Con una desviación del eje medial del dedo, ¿sí? El eje medial, donde hay una prominencia o hiperkeratosis o callo, el bunio, ¿sí? Donde hay subluxación o luxación de los huesos llamados sesamoideos y que genera dolor, genera más que deformidad cosmética. Esto lo vamos a ver con mayor detalle en la clase de enfermedades degenerativas, ¿ya? T4. Muy bien. Miren, y otras patologías que van a ver en tobillo y pie, una de ellas es la que afecta al tendón de Aquiles por una ruptura. Esta ruptura del tendón de Aquiles obedece a esta explicación. A mayor edad, mayor envejecimiento celular
y el tendón de Aquiles se torna menos elástico y más hipovascular. Por lo tanto, en pacientes con desacondicionamiento físico puede darse, ¿no? Por ejemplo, tras un periodo de para o inactividad, hace deporte, se exige y se puede romper el tendón de Aquiles. O en pacientes que tienen un buen condicionamiento físico regularmente, pero se exceden. Por fatiga también se rompe. Entonces, clínicamente los pacientes dicen, he sentido como me hubieran dado una pedrada o un latigazo en el tobillo. He dado vuelta a mirar y no había nadie, ¿no? Me parece que me he roto el hueso. Entonces te van a la emergencia y ustedes, si no hacen una buena anamnesis, se distraen, o se sienten presionados, dicen, doctor, doctora, quisiera que me tomen una radiografía, por favor, no sea malito, malita. Entonces ya te induce, te distrae, ¿no? Es que uno no hace una buena pesquisa, ¿no? Y encima está con sus medias cochinas, por decir, ¿no? Que juega pelota, ni lo examinan, ¿no? Ah, dice, ¿dónde le duele? Ahí nomás, ahí me duele. A ver, una plaquita, dice, gracias, doctorcito, usted es muy buena, doctora. Muy amable, doctora, le dice. Se toma su radiografía, sale NM. ¿Qué es NM, Julio? En la radiografía sale NM. No le escucho, doctor, disculpe, ¿puede repetir? Le toman su radiografía del tobillo al paciente, corruptor de tendón de Aquiles, y sale la radiografía, sale NM. ¿Qué significa NM? Bueno, por el conocimiento que tengo en neoplasia maligna, doctor. Nada malo. Ah, ok. ¿Ya? O también Nimichi. ¿Ya? Entonces, dice, está bien, dice, güey, ay, gracias, doctor Julio Brito, excelente, doctor, chévere, ¿ya? Y se va el paciente, se va cojeando y vuelve cojeando más tarde. Doctor, usted no me ha visto, se ha roto mi tendón de Aquiles, no me ha examinado. ¿Ah? Aquí tengo la ecografía, me atendió en particular. Lo que les digo es verdad. Les ha ocurrido, sobre todo los residentes del primer año que se quedan en la emergencia un rato y ven por ahí por caso de un paciente y dicen, no se preocupe, y dicen, no, se distrae, ¿no? Se distrae. Entonces, aquí funciona el principio, ojo de loca, no se equivoca. A ver, quítese la media. ¿Cómo ha sido? Ya, cuando les hablen, ustedes miran los ojos. Ah, sí ha sido. Ya, muy bien. ¿No le ha pegado a su esposa? No, ya. Muy bien. Entonces hay que examinarlo. Sospechamos eso, ¿ve? Tienen que tocar, ver, evaluar funcionalmente. Entonces, la prueba del test de Thompson implica que el paciente se le pone en decúbito ventral, miren, y en extensión de los miembros inferiores, y se hace una dígito presión o compresión a nivel de los gemelos. Los gemelos deben continuar con el tendón de Aquiles y el tendón de Aquiles se inserta en el calcáneo, ¿sí? Al hacer esa dígito presión, por consecuencia, debería hacerse una flexión plantar. Pero si no hay flexión plantar, implica que está roto el tendón de Aquiles. Sería test de Thompson positivo cuando no hay flexión plantar, ¿ya? O sea, básicamente el test de Thompson es mandatorio, te lo dice todo, ¿ya? Muy bien, seguimos. Y otras pruebas que nosotros vamos a ver en pacientes con secuela, miren, con secuela de esguinces a repetición. Doctor, siempre me uso tacos, dice, cuando uso tacos me resbalo, siento inestable, o ya me caí una vez, me veo el huesero, me curó, pero siempre ese tobillo me pasa factura. Muy bien. Entonces, hay un dolor e inestabilidad a nivel de los ligamentos peroneo-astragalinos. Y lo mismo, hacemos un test del bostezo lateral, ¿sí? O bostezo peroneo-astragalino, un test de inestabilidad. Y lo mismo, hay dolor e inestabilidad cuando bajo de escalera y siente que se desliza mi tobillo hacia anterior con respecto a mi astrágalo. Mire, test del cajón anterior para la secuela de lesiones ligamentarias. Y así. Muy bien, hasta acá alguna pregunta, todo claro, Melissa. Todo claro. Todo claro. Doctor. Sí. Tu pregunta. Tengo una duda, doctor, respecto en cómo sería el examen físico en los pacientes obesos. ¿Ellos presentan alguna dificultad para realizar las pruebas especiales? O en el caso, por ejemplo, de al momento durante el examen físico realizar lo que son los rangos de movimiento, ¿se pueden apreciar bien o en ellos como su masa corporal es demasiada, no permite apreciar bien los movimientos y si es que los rangos están afectados o no? Por principio y ético, a ningún paciente puedes decirlo, así lo veas gordito, está gordito, no digas nada, porque se van a ofender. Si son damas te van a arañar, así que hazte el tercio mejor, ¿ya? Por una cuestión ética.
Entonces tú no puedes decir, no puedo examinarlo, usted es gorda, porque eso no va a cambiar, ¿verdad? No va a cambiar. Tienes que hacerlo, las pruebas. No son fáciles, ¿no? Si quieres un proceso traumático, pues tienes que ver, compara con el lado sano. A ver, la otra rodillita. Ya. Si está hinchado un poquito, ya, ¿no? Y si haces, por ejemplo, pero obviamente hay un grado de dificultad mínimo, ¿no? Eso no te exime a decir, mire, no puedo examinar, mucha prominencia, tejido blando. Mejor pasas al plan C, ¿no? Metódicamente, examen auxiliar, radiografía, y si no sale nada, ecografía, no sale nada, resonancia. No justifica. O sea, el examen clínico tienes que hacerlo, como sea. Que hay un grado de dificultad, obvio, ¿no? De repente es un paciente con un índice de masa corporal elevado, y tú tienes que hacer prueba meniscal y si no puedes ni levantar la rodilla, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una dama delgadita, ¿no? Pero tiene que hacer la prueba clínica, ¿no? ¿Cómo va a sospechar entonces? ¿No? Que está roto el menisco interno, externo, o a esperar el informe de resonancia. No. O sea, no pueden ustedes romper protocolos. Si estuviera sucio la rodilla con sangre, más aún, ¿no? Tienen que ver partes blandas, o sea, tienen que hacer su inspección paso a paso, si no, se van a comer ahí un problema grave, ¿no? Por ejemplo, un trauma con una lesión neurovascular en proceso, lo que sería un síndrome compartimental, o una fractura expuesta que va a cursar con infección, o lo que les dije, ¿no? Una ruptura de tendón de Aquiles, ¿no? Por no hacer la prueba, por no quitar su media, ¿no? Que tenía mal olor, no sé, pero para eso eres médico, pues, ¿no? Tienes que hacerlo, ¿no? O sea, si no, ¿dónde va a ir el paciente? ¿No? Entonces, eso no es excusa, ¿no? No es excusa, que son un factor que te incomoda, es un factor, pero para eso no se ha formado, ¿no? Entonces, obviamente no hay excusa, ¿ya? Muy bien, o sea, no tienen por qué ustedes saltar etapas, decir, pero en la radiografía sale todo, ¿no? Por más que el paciente induzca, doctor, tiene una plaquita, ¿qué le cuesta? Soy asegurado, dice, ¿no? Indíqueme, nomás yo voy al toque, ¿no? Lo ves que camina, salta, todo eso, pero no tiene sentido la radiografía, no, clínicamente, no tiene un debut que merite, ¿no? Irradiarlo, ¿no? Y de ahí, les digo por qué, porque cada cierto periodo cursan memorándums de radiología a los servicios de cirugía y especialidades quirúrgicas. Donde el memorándum, el encabezado dice así, ¿no? A todos los jefes de servicio y asistentes, dice, ¿no? Se ha documentado exceso de tomas de imágenes, dice, sin correlato clínico, ¿sí? Sin evidencia radiológica. Porque los radiólogos, si tú te vas rotas en radiología, vas a ver que toda la mañana están sentados con una secretaria ahí y están que le dictan en simultáneo. En el negatoscopio hay 5 radiografías. Los ponen ahí, era antes, porque ahora es computarizado ya, en el sistema. Ponían ahí la radiografía y le decían, a ver, paciente número tal, acto médico número tal, anota, pelvis, arco de Shenton normal, ángulo cervicoaxiario normal, se evidencian ligeras espículas óseas ahí degenerativas, no aparenta luxación ni fractura. ¿Y qué dice el informe? Decía, porque se quedan dudas el radiólogo. No hay nada, doctor, nada de cuadro clínico anotado, o sea, mecánicamente, ¿no? Duele la cadera, radiografía, duele el tobillo, radiografía del hombro, radiografía. Entonces, le llegaban, casi al tiempo llegaba memorando, ¿no? Exceso, ¿no? Y cuando ves quién lo firma, en realidad hay un sello de un asistente, porque dejó su sello ahí. Pero quien lo hizo fue el interno o el alumno que estaba cuidando un ratito, algo así que lo encargaron en kiosco. Mira, entonces, totalmente fuera de contexto, ¿no? Mira, pero eso ocurre porque, digamos, no es que sobran recursos en esa salud, sino que el país está asegurado y obviamente si tú le dices sus derechos, se pone sus derechos, se pone a pedir de todo, ¿no? Pero hay que justificarlos, ¿no? En cambio, en el Ministerio de Salud, pues al paciente le mandas a pagar a caja, le cuesta, abre su monedero y tiene contadito los soles, entonces tienes que justificar también si lo pides, porque tienes una justificación importante, ¿no? Tu cuadro clínico es sugestivo de fractura o luxación, ¿no? Para que se vaya a rayos X, ¿no? O para que se vaya a tomografía, ¿no? O resonancia, tiene un desgarro meniscal importante que clínicamente tiene todos los tests, ¿verdad, Julio? Entonces, esa es la única manera de fundamentar, si no, es cuestión mecánica nada más, ¿no? Imagínate, irradiarlo al paciente por las puras para satisfacerlo en su ego,
disminuir su ansiedad, ¿no? Todo el mundo no es, pues tienes que individualizar, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos a dar pase a sus compañeros. ¿Quiénes son los ponentes hoy día? Yo, doctor Keiko. Giraldo. Ya, entonces le voy a dar compartir pantalla y mientras tanto un receso de 15, ¿ya? Para que se actualicen.